Hola a todos, en esta oportunidad, a través de esta clase a distancia, vamos a analizar los temas referidos a la fertilización y la fecundación. Los contenidos que vamos a ver van a ser la definición específica de fertilización y fecundación y también vamos a agregar la de concepción, si bien no pertenece a esta clase ese tema, también vamos a dar su definición. Vamos a ver cómo es la preparación en la mujer y en el varón para que se pueda dar lugar a la fecundación. Intentaremos tener una visión de aspecto integral. Veremos cuáles son los distintos procesos y la localización de la fertilización y la fecundación en sí misma. Para ello vamos a tener que ver cómo es el transporte de gametas, cómo es la capacitación del espermatozoide, la penetración de la corona radiada o radiante, el reconocimiento de especie, la reacción acrosómica, la reacción cortical y el bloqueo de la poliespermia. Una vez que hayamos visto esto, analizaremos cuáles son los resultados de la fecundación. A su vez, también analizaremos dos aplicaciones de correlatos que serán el ADN de EVA y el síndrome de Down. Comenzaremos entonces a hacer la disquisición o entender la diferencia entre los conceptos de fertilización, fecundación y concepción. Inicialmente vamos a definir qué es la fertilización. La fertilización son todos aquellos elementos, medios o circunstancias que son necesarias para permitir que el ovocito y el espermatozoide se unan. Entonces, en realidad la fertilización es preparar el terreno para que el ovocito y el espermatozoide se puedan encontrar. Entonces, cabe la posibilidad de que exista fertilización, pero que no exista fecundación. Ahora vamos a definir qué es la fecundación. La fecundación es una secuencia compleja de sucesos principalmente moleculares combinados que se inician con el contacto entre un espermatozoide y un ovocito y finaliza con la unión del material genético de estos. O sea que la fecundación en sí es unir al espermatozoide con el ovocito. Todo lo anterior, todo lo que permite que el espermatozoide y el ovocito se encuentren, eso corresponde a la fertilización. Nos queda ver ahora entonces el concepto de concepción, que como dije, si bien no pertenece a esta clase, vamos a decir la diferencia para entender que no es lo mismo que fecundación. La concepción es la implantación, anidación o inserción del embrión en la pared del útero. Esto generalmente ocurre entre 5 a 7 días posteriores de la fecundación, o sea, 5 o 7 días después de que el ovocito se haya unido con el espermatozoide. Entonces, si bien es redundante, lo vamos a volver a repetir. Fertilización, fecundación y concepción no son conceptos sinónimos. Si lo queremos correlacionar esto con la agricultura, vamos a decir que la fertilización son todos esos procesos que uno le hace a la tierra para que esa tierra sea más rica, para que cuando yo plante la semilla, cuando haga la fecundación, esa semilla pueda prender. Y que esa semilla prenda y germine significa la concepción. Entonces, fertilización es preparar el terreno para que el espermatozoide con el ovocito se puedan unir. Que el espermatozoide y el ovocito se unan, eso significa la fecundación. Que el producto de la fecundación, que es el embrión, pueda insertarse, pueda enterrarse en la pared del útero para crecer, eso es la concepción. Una vez que ya entendimos las diferencias entre fertilización, fecundación y concepción, vamos entonces a entrar de lleno al tema que nos compete en la clase de hoy, que es fertilización y fecundación. Entendiendo que son pasos sucesivos uno tras del otro, que la fecundación es precedida por la fertilización, acá tenemos un esquema donde vemos cuáles son los diferentes eventos que ocurren durante la fertilización y cuáles son los diferentes eventos que ocurren en la fecundación. Acá nosotros los hemos sistematizado en 14 pasos según los libros que ustedes lean o la bibliografía que puedan ir desarrollando, lo pueden encontrar de una manera diferente. No precisamente son 14 pasos estancos y sí o sí son estos. Nosotros los sistematizamos de esta manera. El orden sí
es este y no cambia de bibliografía a bibliografía, pero para poder entenderlo y hacerlo de una manera más didáctica es que nosotros los dividimos en estos 14 pasos. 7 de estos 14 pasos pertenecen a la fertilización y los otros 7 a la fecundación. Entonces vamos a comenzar a listar qué cosas necesito yo realizar o qué elementos necesito tener para que un ovocito se pueda unir con un espermatozoide. Lo primero que tengo que hacer es crear o fabricar las gametas, o sea, tengo que tener una espermatogénesis y una espermiogénesis por el lado del hombre y una ovogénesis y un endometrio progestacional por el lado de la mujer. También, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener una maduración de los espermatozoides a nivel del epidídimo. Posteriormente tendré que transportar esos espermatozoides desde los testículos, que es en el lugar donde se fabrican, hasta el cuerpo de la mujer, y eso se va a hacer a través del coito. Posteriormente el espermatozoide va a tener que poder sobrevivir en la vagina, que es un medio hostil para el espermatozoide. Luego este va a tener que atravesar el cuello uterino y recibir una segunda capacitación. Todo eso son circunstancias necesarias, eventos necesarios para que el espermatozoide se pueda unir con el ovocito. Bien, vamos ahora entonces cuáles son los pasos de la fecundación, cuáles son los pasos para que esta unión pueda ser efectiva y se realice. Bueno, para que el espermatozoide pueda unirse con el ovocito, yo necesito que el espermatozoide penetre la corona radiada, posteriormente penetre la zona pelúcida, posteriormente se fusionen las membranas plasmáticas de ambas gametas, se finalice la meiosis del ovocito y posteriormente se realice una reacción cortical o de zona, se formen los pronúcleos del varón y la mujer y lo último es que ocurran dos eventos que se llaman singamia y anfimixis. Esta es una lista muy larga que parecen cosas muy complejas, pero a lo largo de la clase vamos a ir analizando punto por punto. Por tanto, este cuadro en realidad es una presentación a todo lo que vamos a ver ahora en adelante. Vamos entonces a comenzar con los distintos puntos que pertenecen a la fertilización. Entonces vamos a ver cuáles son todos esos eventos que preparan al cuerpo del hombre y la mujer para que el ovocito y el espermatozoide se puedan unir. O sea, vamos a ver los pasos previos a la fecundación. Lo primero que tiene que ocurrir, como habíamos dicho, es la espermatogénesis y la espermiogénesis. Estos temas ya los tratamos en la clase anterior, en la clase de gametas, pero vamos a recuperar algunos conceptos. Tanto la espermatogénesis, o sea, la, entre comillas, fabricación de espermatozoides, la creación de espermatozoides, y la diferenciación morfológica y funcional de estas células, ¿dónde van a ocurrir? Van a ocurrir en los testículos. Recordemos que este evento ocurre a nivel testicular porque para que se produzca la espermatogénesis y espermiogénesis se necesita que la temperatura de ese lugar sea de 1 grado centígrado menos a la temperatura corporal habitual. Recordemos, la temperatura corporal habitual va entre los 36 y 37 grados, por tanto tienen que ser 1 grado menos, aproximadamente 35 grados, tiene que haber en los testículos para que puedan ocurrir estos procesos. Por eso los testículos son extracorpóreos, están por fuera del cuerpo y se encuentran en las bolsas escrotales. Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí adentro? Aquí adentro, estamos viendo aquí un testículo en mayor detalle, adentro del testículo existen una serie de tubos, ¿sí?, que se denominan tubos seminíferos, eso lo vamos a analizar en la clase de histología de genital del varón, y en ese tubo seminífero es donde se están fabricando los espermatozoides, que inicialmente, ¿qué estarán haciendo? Inicialmente hacen la meiosis, o sea, la espermatogénesis, y posteriormente hace la diferenciación celular, la espermiogénesis. O sea, están haciendo estos procesos que ya vimos en la clase de gametas. Entonces, este es el primer paso para la fertilización. Por su lado, tenemos ahora que estudiar cómo el cuerpo de la mujer se prepara. Entonces vamos a primero estudiar la ovogénesis y vamos a estudiar el endometrio progestacional. Para ello antes tenemos que repasar un poco la anatomía de la mujer. Acá estamos viendo una vista lateral y un plano frontal del aparato reproductor de la mujer.
El aparato reproductor de la mujer se divide en dos partes. Tiene órganos genitales externos, que representan la vulva, y órganos genitales internos, que son los que hay en mayor cuantía, que van a estar configurados por la vagina, que la vagina se trata de un tubo muscular con una luz que está cerrada, que solo se abre cuando hay un elemento que la ocupa en su interior y que su función es la de recibir el pene en el momento del coito. Engarzado o ensartado en el fondo de la vagina voy a encontrar al útero, ¿sí?, en sus dos vistas, y del útero van a salir dos estructuras que son las trompas uterinas o trompas de Falopio, que por supuesto se están comunicando con el útero. Enganchados al útero voy a encontrar dos gónadas, ¿sí?, que son los ovarios, que son los lugares donde se está produciendo la ovogénesis. Haciendo un análisis más detallado en cuanto a la conformación del aparato genital interno de la mujer, aquí volvemos a ver a la vagina, en el fondo está insertado el útero, y algo que tenemos que empezar a trabajar para poder entender esta clase es que el útero tiene distintas partes. La parte más baja se denomina cuello del útero. El cuello del útero es quien conecta la luz de la vagina con la luz del útero. El cuello entonces va a tener una parte que está por dentro de la vagina, otra que atraviesa la pared de la vagina y otra que queda por dentro de la pelvis. Entonces esto es el cuello uterino o cervix. La porción del útero que queda por arriba del cuello uterino se denomina cuerpo uterino y la cúpula o techo del útero se denomina fondo. Desde el fondo del fondo del útero van a estar saliendo lo que son las trompas uterinas o trompas de Falopio. Aquí lo que estamos viendo es una vista lateral del útero y las trompas. Aquí estoy viendo el útero. Esto es el final, es el techo, es el fondo uterino, y de aquí están saliendo las trompas uterinas. Algo importante de la trompa uterina es que la trompa no es igual a lo largo de toda su extensión, sino que inicialmente la trompa es muy pequeña, esa porción se denomina istmo, y luego la trompa empieza a dilatarse, y esa porción que se dilata se denomina ampolla. Aquí está recuadrada porque es un lugar de vital importancia, porque ya vamos a decir que en la ampolla es en el lugar donde se realiza o se produce la fecundación. O sea que en este lugar, en la ampolla de las trompas de Falopio, es el lugar en donde se van a encontrar el ovocito con el espermatozoide. La parte final de la trompa se denominan la porción de las fimbrias, que son como deditos que lo que hacen es abrazarse al ovario. ¿Por qué se abraza el ovario? Porque en el ovario se están produciendo los ovocitos. Cuando el ovocito sea eyectado del ovario, ingresa directamente a la trompa de Falopio y queda a la espera del espermatozoide en la región de la ampolla. Bien, vamos entonces ahora a ir al proceso de ovogénesis. Esto también lo vimos en la clase de gametas. La ovogénesis se está ocurriendo a nivel de los ovarios. Recordemos que en este caso, a partir de una célula que era la ovogonia, se iba a obtener un único ovocito, ya que los otros tres elementos que se obtenían eran cuerpos polares, y estas estructuras no eran estructuras fértiles, o sea, no son estructuras que yo necesite o que sean útiles para la fecundación. ¿Por qué? Porque todas estas células se habían sacrificado y habían donado todo su citoplasma al ovocito, que es el que sí va a participar en la fecundación. Estas células lo único que hicieron fue llevarse los cromosomas o el ADN que estaba de sobra. Una vez que se produce el ovocito, este ovocito es ovocitado y sale desde los ovarios para introducirse en la trompa de Falopio y, como dijimos en la filmina anterior, va a quedarse aquí en la zona de la ampolla de la trompa esperando al espermatozoide. Aquí estamos viendo una imagen de cómo se produce
la ovocitación. ¿Ven? Aquí este recuadro marca el zoom de lo que estamos viendo acá. Si recuerdan, cuando vimos la clase de gameta habíamos dicho que el ovocito, cuando se ovocitaba, estaba detenido en metafase y que el ovocito a lo largo de su desarrollo estaba incluido en una estructura mayor que era el folículo ovárico. Cuando el folículo ovárico eclosiona, rompe, lo que hace es que el ovocito con la zona pelúcida y la corona radiante sea eyectado, salga expulsado desde el ovario y sea captado ¿por quién? Por la trompa de Falopio. Por supuesto, cuando este ovocito sale eyectado y es captado por la trompa, el líquido folicular también ingresa en la trompa, igualmente la mayor parte cae en la cavidad peritoneal y las otras estructuras que formaban parte del folículo ovárico quedan dentro del ovario y tendrán una función importante a nivel hormonal, la cual veremos cuando lleguemos a la clase de aparato genital de la mujer. Lo importante de esta imagen es recordar que el ovocito sale del ovario y es captado por la trompa de Falopio y que el ovocito sale acompañado de la zona pelúcida y la corona radiada o radiante. Bien, ahora vamos a pasar al endometrio progestacional, que es la última porción que tenemos que analizar respecto de cómo la mujer se prepara para la fecundación. Volvemos aquí a ver un útero, ¿sí? El útero es una estructura hueca que tiene una pared. Esa pared está conformada por distintos elementos, por distintas capas. La capa más interna se denomina endometrio, la capa media, que es la más gruesa, es el miometrio y la capa más externa se denomina perimetrio. La que nos interesa hoy analizar es el endometrio. El endometrio, que es la capa más interna, que es la que aquí está dibujada con un color cremita clarito, esa porción es la mucosa del útero, o sea, es lo que reviste a la pared del útero, es el revoque interno. Ese revoque interno, ese endometrio, sufre cambios hormonales. Según el nivel de las hormonas, ese endometrio puede ser más bajo o puede ser más alto. Para la fecundación, yo necesito que ese endometrio sea alto, o sea, que esté como en esta imagen, que sea un endometrio gordo, amplio. ¿Por qué? Porque el endometrio va a ser el lugar que va a acoger, que va a recibir al embrión y que va a hacer que éste se implante y que se desarrolle. Si yo tengo un endometrio bajito, ese endometrio no va a poder recibir a ese embrión no se va a poder insertar, no se va a poder implantar y se va a caer. Entonces, el endometrio alto se denomina endometrio progestacional y es el que yo necesito ¿para qué? Para que el embrión se pueda implantar. Esto, por supuesto, está relacionado con el eje hipotálamo, hipófiso, gónado endometrial de la mujer. Es algo bastante complejo que vamos a ver cuando lleguemos a aparato genital de la mujer. Por ahora, ustedes tienen que recordar que el útero tiene 3 capas, que la capa más interna, la capa que reviste la cavidad del útero, se denomina endometrio y que ese endometrio tiene que ser amplio, tiene que ser alto, gordo, ¿para qué? Para recibir al embrión, perdón. Y ese endometrio en ese estadio se denomina endometrio progestacional. La palabra nos los dice, progestación, endometrio que favorece a la gestación. Bueno, ahora vamos a ir al segundo paso, que este segundo paso hace referencia a ¿qué? A la maduración primaria o maduración epididimaria. Son todos sinónimos. Retomamos ahora al hombre. En el hombre habíamos dicho que en el testículo se estaban produciendo los espermatozoides. Pero esos espermatozoides que se producen en los testículos no son fecundantes. ¿Por qué? Porque todavía no han adquirido la capacidad para fecundar. Tienen que terminar de madurar y son varios pasos que necesita el espermatozoide para realizar esa maduración. La primera maduración se produce a nivel del epidídimo, que el epidídimo es una estructura tubular que abraza al testículo en su cara póstero superior. Esta maduración, como dijimos, es la primera de muchas, por eso es que muchas veces se la llama maduración simplemente
maduración primaria, porque es la primera, o maduración epididimaria, ¿por qué? Porque ocurre aquí, en este órgano, que se continúa primeramente con el testículo, que se llama epidídimo. El epidídimo tiene distintas partes, tiene una cabeza, ¿sí?, que es lo que estamos marcando aquí con el puntero, tiene un cuerpo y posteriormente tiene una cola. Bien, en la cola del epidídimo es en el lugar que durante 14 días el espermatozoide cambia algunas proteínas y lípidos de su membrana plasmática. A veces los reemplaza totalmente, a veces hace una inversión. Si recordamos, cuando se analizó membrana plasmática, habíamos visto que estaba compuesta por fosfolípidos. Bueno, algunos de esos fosfolípidos pasan de una capa a otra de la membrana plasmática. Pero bueno, lo importante es que ustedes recuerden que apenas se fabrican los espermatozoides, estos van a pasar al epidídimo, que era este órgano, y que en la cola, en el final de este epidídimo, durante 14 días, el espermatozoide va a tener cambios moleculares en sus proteínas o en sus lípidos de la membrana plasmática. Estos cambios, ¿para qué están? ¿Qué le dan? ¿Qué favorecen al espermatozoide? Bueno, lo favorecen en que le dan una potencialidad de movilidad progresiva. O sea, que el espermatozoide, cuando sale del testículo, todavía no se mueve. Recién se empieza a mover algo aquí, en la cola del epidídimo. Ahí vemos que en negrito nos está diciendo potencialidad de movilidad. Por tanto, no es que en el epidídimo el espermatozoide adquiere toda la movilidad que necesita, no, sino que aquí inicia a desarrollar sus movimientos. ¿Sí? Vamos ahora a ver el tercer paso, una vez que yo ya fabriqué el espermatozoide. Lo pasé del testículo al epidídimo y en el epidídimo se empieza a mover, el espermatozoide va a quedarse ahí hasta el momento de la eyaculación. Cuando se produzca el reflejo eyaculatorio, el espermatozoide rápidamente va a ser transportado desde el epidídimo, desde el escroto todavía, ¿hacia dónde? Hacia el extremo del pene en el meato uretral. Bueno, ¿qué le pasa a lo largo de todo este recorrido que es en milisegundos? Bueno, seguido del epidídimo hay un conducto que se llama conducto deferente, que es el que tenemos aquí marcado en celeste, que el conducto deferente vemos que está en el escroto, asciende, e ingresa ¿en dónde? Ingresa en la cavidad pélvica a través de algo que se denomina conducto inguinal. El conducto inguinal es un trayecto, un túnel que hay en la pared del abdomen, en los músculos del abdomen, ya lo verán en anatomía, que permiten pasar algunos elementos. En el caso del hombre, el elemento que pasa por ese tubo que queda agujereándonos la pared abdominal es este, es el conducto deferente, que aquí, como vemos, va desde el epidídimo, como dijimos, asciende, atraviesa este trayecto inguinal, se introduce en la cavidad pélvica, pasa por arriba y al costado de la vejiga y luego se coloca en su cara posterior. ¿Ven? Aquí estamos viendo la vejiga y vemos cómo el conducto deferente asciende y va hacia su parte posterior. Por supuesto, hay dos conductos deferentes, uno por cada testículo. Bien, este conducto deferente en la cara posterior de la vejiga se va a encontrar con una vesícula seminal. La vesícula seminal es una pequeña glándula. Las glándulas son órganos que fabrican cosas. ¿Y qué va a fabricar esta glándula? Bueno, esta glándula va a fabricar ácido cítrico, fosfatasa ácida, zinc y magnesio. Todo esto se lo va a dar ¿a quién? Al espermatozoide que venía viajando desde el testículo. O sea que el espermatozoide salió del testículo, ingresó en el epidídimo, aquí se empezó a mover. Gracias al reflejo eyaculatorio rápidamente asciende por el epidídimo y cuando llega a la cara posterior de la vejiga, la vesícula seminal baña a todos estos espermatozoides de ácido cítrico, fosfatasa ácida, zinc y magnesio y también mucha cantidad de agua. Todo esto va a ser necesario ¿para qué? Para que el espermatozoide pueda seguir madurando, como lo vamos a ver en las próximas filminas. Este conducto deferente sigue su trayecto
y ingresa en el espesor de otra glándula que se denomina próstata. Aquí vamos a repasar un poco la anatomía del varón. El varón tiene la vejiga y de la vejiga sale el conducto que transporta la orina que se llama uretra, ¿sí? Que es este conducto que estamos viendo aquí que se continúa a lo largo de todo el pene. Esta uretra apenas nace, es abrazada por una glándula que se llama glándula prostática o próstata. Este pedacito de uretra es la que se va a unir ¿con quién? Con el conducto deferente. Pero el conducto deferente, cuando se introduce en el espesor de la próstata, le cambia el nombre y se va a llamar conducto eyaculador. Por supuesto, hay dos conductos eyaculadores, uno de cada lado. Entonces, en este punto, ahí donde dejo el puntero, es el lugar exacto anatómico en donde la vía urinaria y la vía genital del hombre se fusionan, se comparten, cosa que no ocurre en la mujer. La mujer la vía urinaria la tiene totalmente separada de la vía genital. En el hombre se comparten y es en este punto donde se fusionan la uretra, que está trayendo la orina desde la vejiga, con el conducto eyaculador que está trayendo a los espermatozoides con todos los elementos que va adquiriendo. Y aquí en adelante la uretra tiene doble función, la de la micción para la orina y la del transporte de las gametas. Bien, entonces, otra vez, el conducto eyaculador atraviesa la próstata y se une a la uretra. ¿La próstata qué es? Bueno, la próstata también es una glándula, o sea, es un órgano que fabrica cosas. ¿Qué fabrica? Fabrica fructosa y prostaglandinas. La fructosa ya la conocen porque ya la vieron en la clase de biomoléculas. Se trata de un hidrato de carbono, un azúcar, una molécula que es utilizada ¿para qué? Para la obtención de energía. Las prostaglandinas, ¿qué son? Son elementos principalmente compuestos por aminoácidos que su función está relacionada con la activación de ciertos elementos o la de propiciar un medio para que se produzca alguna u otra reacción química. Entonces, los espermatozoides que rápidamente, gracias al reflejo eyaculatorio, llegaron hasta este punto, ahora fueron bañados por fructosa y por prostaglandinas. Entonces, en este punto, ahora yo ya no tengo espermatozoides solo, tengo espermatozoides junto a agua, junto a ácido cítrico, junto a fosfatasa ácida, zinc, magnesio, fructosa y prostaglandina. Todo eso junto que configura el líquido seminal o semen. Siguiendo el reflejo eyaculatorio, todo ese semen es transportado por la uretra para llegar ¿a dónde? Al meato uretral. Existe otra glándula que también está conectada con la uretra que se llama glándula bulbouretral. Se denomina así porque la glándula parece un bulbo, está dilatada y en algunos libros la pueden encontrar como glándulas de Cooper. Estas glándulas forman parte o sea, su secreción en realidad forma parte del eyaculado, pero en realidad no tienen esa secreción no tiene una función que enriquezca o que favorezca a la función de los espermatozoides, sino que estas glándulas bulbouretrales lo que fabrican es el líquido preseminal, que la función que tienen es la de lubricación, ¿sí? O sea que su secreción es previa a la eyaculación en sí misma. Entonces, el espermatozoide que está reposando en la cola del epididimo está ahí esperando a ser eyaculado. Cuando se produce el reflejo eyaculatorio, el espermatozoide tiene que recorrer todo el conducto deferente, tiene que adquirir las secreciones de la vesícula seminal de la próstata para así poder ingresar en la uretra y llegar al extremo distal del pene, o sea, al meato uretral, y realizar el eyaculado en sí mismo. Bien, el próximo paso, ¿cuál es? Es el coito. El coito, desde su concepción más biológica, ¿cuál es su objetivo? La de depositar el esperma junto con el líquido seminal en la vagina. Por supuesto, si vamos a las concepciones más psíquicas y sociológicas, el coito tiene muchas otras funciones, tanto o más importantes que la fertilización y fecundación en sí misma. Pero desde el punto de vista estrictamente biológico, el coito es
es el acto en sí para depositar el semen en la vagina. Bien, aquí estamos viendo lo que decíamos en la filmina anterior. Aquí vemos un gráfico de una pelvis femenina en decúbito dorsal, donde vemos la vagina y el útero. Durante el coito, la vagina de la mujer se dilata principalmente en el fondo. ¿Para qué? Para que en ese fondo se forme lo que se denomina el lago seminal. En el fondo de la vagina es donde va a quedar acumulado el semen depositado por el pene durante el coito. Durante el coito y la eyaculación, aproximadamente se eyaculan entre 40 a 600 millones de espermatozoides. De esos 40 a 600 millones de espermatozoides eyaculados, aproximadamente solo 25 millones son potencialmente fértiles. Si recuerdan la clase de gametas, habíamos hablado que no el 100% de los espermatozoides tienen la morfología y la funcionalidad correcta, sino que entre el 40 y el 60% son los potencialmente fértiles. Entonces, de ese gran eyaculado de un máximo de 600 millones de espermatozoides, solo 25 millones son los que son potencialmente fértiles, son los que hasta ese punto han logrado la maduración correcta. De esos 25 millones, solo 200, no 200 millones, solo 200 espermatozoides van a poder llegar a encontrarse con el ovocito. O sea, solo 200 espermatozoides tienen la chance de llegar a la ampolla de la trompa de falopio. Y de esos 200, solo necesito uno para realizar la fecundación. A lo sumo, 2 en el caso de los gemelos con cavidad vitelina diferente. El eyaculado en sí consiste más o menos en un valor aproximado de 3,5 mililitros. Se trata de un líquido blanco opalescente, y esto que voy a decir ahora tiene gran importancia. Tiene un pH que ronda entre 7,2 a 7,8. O sea, se trata de un líquido muy alcalino. Esa alcalinidad viene dada principalmente por las prostaglandinas. Esas prostaglandinas que habían sido ofrecidas por la próstata. De ahí es que viene la palabra próstata. El órgano se llama próstata porque fabrica prostaglandinas. Y esas prostaglandinas son necesarias ¿para qué? Para que el eyaculado, el líquido seminal, tenga ese pH, el pH alcalino. Que ahora vamos a ver para qué el espermatozoide necesita que el líquido que lo rodee sea alcalino. Respondiendo a la pregunta que hicimos recién, el espermatozoide necesita que el pH sea alcalino. ¿Por qué? Porque la vagina es ácida. En la vagina existen unas bacterias que es normal que esté y deben estar, que se llaman bacilos de Döderlein. Esos bacilos de Döderlein, o cocobacilos como quieran decirles, lo que hacen es fabricar ácido. Fabrican ácido y ese ácido normalmente está en la vagina. ¿Para qué la vagina tiene estas bacterias fabricadoras de ácido? Para protegerlas de cualquier microorganismo que pueda ingresar. La vagina está en pleno contacto con el medio externo y no es un lugar estéril. Puede infectarse con cualquier microorganismo que ingrese. Entonces, si un microorganismo ingresa, esta acidez fabricada o promovida por estos bacilos de Döderlein, lo que hacen es matar a esos microorganismos. Obviamente el espermatozoide no se escapa de eso. Entonces el pH de la vagina es un pH ácido y ese pH ácido es totalmente nocivo para el espermatozoide. El espermatozoide, si no hay nada que lo proteja, ese pH ácido lo mata. Entonces el próximo paso es la supervivencia del espermatozoide en la vagina. Bien, ¿cómo hace el espermatozoide para sobrevivir en la vagina? Vamos a verlo en la próxima filmina. Respondiendo entonces ahora a la pregunta de cómo sobrevive un espermatozoide en la vagina, es que el espermatozoide tiene dos herramientas para poder sobrevivir. La primera ya la dijimos, ¿sí? Es el líquido seminal. El pH seminal es de 7,2 a 7,8, un pH bien alcalino. El esperma, el semen, es bien alcalino y cuando lo inserto en un medio ácido
que es la vagina, que cuando hablo de que la vagina es ácida, estamos hablando de que tiene un pH de 4,5, un pH extremadamente ácido. Por ejemplo, el pH del estómago, que sabemos que en el estómago se fabrica ácido clorhídrico, es un pH de 5. O sea, la vagina es más ácida que el estómago. Entonces, el espermatozoide inicialmente se está protegiendo de este pH tan ácido gracias a que el líquido seminal que lo rodea es un líquido bastante alcalino. Otra cosa de la que se vale el espermatozoide para sobrevivir en la vagina es el siguiente. Durante el momento del coito, la mujer también se lubrica, así como lo hace el hombre. El hombre lo hacía a través de las glándulas bulbouretrales, como les comenté hoy. Pero ¿cómo lo hace la mujer? Bueno, la mujer lo hace a través del edema. Durante la excitación, la pelvis de la mujer recibe mucha cantidad de sangre. Esa cantidad de sangre lo que hace es hacer que el plasma, o sea, entre comillas, que el agua de la sangre, empiece a sudar y empiece a empapar la cavidad interna de la vagina. O sea que la superficie interna de la vagina empieza ahora a, entre comillas, a aguarse. Esa transudación del plasma hace que rápidamente el pH de la vagina durante el coito pase de un pH de 4,5 a un pH de 7,2. Por tanto, ahora sumo un pH que puede llegar a 7,2 durante el coito en la luz de la vagina. Sumo el pH de 7,2 a 7,8 del líquido seminal. Eso hace que en promedio, en general, el pH de la vagina durante el coito sea un pH de 6,5, algo bastante más amigable para el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide logra sobrevivir en la cavidad vaginal gracias a el cambio abrupto del pH de la vagina en el momento del coito, que de ser ácido pasa a ser alcalino, y gracias a la alcalinidad propia que trae el esperma del hombre. El próximo paso es un inconveniente más para el espermatozoide, que es poder atravesar el cuello uterino o cervix. Si recuerdan, nosotros decíamos que el aparato genital interno de la mujer tenía por un lado la vagina, que en el fondo de la vagina se insertaba ¿quién? El útero. Y que el útero tenía tres partes, y la parte que conectaba la vagina con la luz uterina era el cervix o cuello uterino. Este cervix o cuello uterino tiene un canal que se denomina canal cervical o canal del cuello uterino. En ese canal existe algo que es el moco cervical. Esta mucosidad cervical no es igual a lo largo de todo el mes en la mujer fértil, sino que en relación a los vaivenes hormonales, en relación al ciclo hormonal de la mujer, esta mucosidad va a ir cambiando. Para hacerlo de una manera sucinta, el ciclo de la mujer se divide en tres etapas. Una primera etapa que es la menstrual, que dura aproximadamente 5 días. Una segunda etapa que se llama etapa estrogénica, donde principalmente la hormona que está comandando es el estrógeno. Y es una etapa donde el cuerpo de la mujer se está preparando para la fecundación, pero todavía no está listo. Entonces lo que hace es proteger a la mujer y no deja que ningún espermatozoide ingrese. La próxima etapa es la etapa progestacional, donde el cuerpo de la mujer ya está listo para recibir el espermatozoide y así hacer la fecundación. Entonces, durante la etapa estrogénica, durante esa etapa donde la mujer todavía no está lista para realizar la fecundación, ¿qué ocurre? Ocurre que este canal cervical tiene un moco que es un moco bastante espeso. Al ser espeso, ese moco no deja pasar al espermatozoide. Cuando el espermatozoide quiere ingresar, no puede. ¿Por qué? Porque este moco es muy espeso y no puede atravesar el canal cervical. Una vez que se produjo la ovocitación, o sea que del ovario ya salió el ovocito y se introdujo en la trompa de Falopio, el cuerpo de la mujer sí ahora ya está apto ¿para qué? Para realizar la fecundación. Entonces ahora ya pasé a la próxima etapa, que era la etapa progestacional. Durante esa etapa progestacional, el moco cervical empieza a aguarse. Al adquirir más agua, se hace más fluido,
al hacerse más fluido, el espermatozoide puede nadar tranquilamente a través de ese moco e ingresa sin ningún tipo de problema a la cavidad uterina. Concomitantemente, con ese cambio del moco, también el endometrio en esta etapa se hizo más gordito, más amplio, creció, que es lo que habíamos hablado en su momento. Entonces, aproximadamente entre los días 9 a 16 del ciclo, el moco va a adquirir más agua. Día 9 a 16 tomando como referencia la menstruación. El primer día de menstruación se considera el día 0. A partir de ese día yo cuento entre 9 y 16 días y durante ese periodo el moco cervical va a estar más aguado y van a ser los días más propensos para realizar la fecundación. A su vez, durante estos días, el útero realiza contracciones musculares y esto tiene un efecto de succión para los espermatozoides y entonces el útero hace los movimientos de succión, el cuello se volvió más permeable, los espermatozoides son chupados o succionados hacia adentro de la cavidad uterina. Todo eso, por supuesto, facilita muchísimo el transporte del espermatozoide dentro del cuerpo de la mujer. Aquí vemos una imagen donde reforzamos los conceptos que vimos en la filmina anterior. El moco cervical inicialmente es un moco espeso que una manera subjetiva así de valorarlo es tomar ese moco con el dedo índice y con el dedo pulgar y tomo el moco con esos dos dedos, uno los dedos y los voy separando. Si los separo y no queda unido, ese moco es un moco espeso. Al ser espeso, fíjense que el espermatozoide le cuesta más atravesarlo. En cambio, si vemos aquí la imagen donde dice imagen número 3, cuando yo separo los dedos, ese moco sigue conectado, ese es el momento más propicio porque tiene más agua, es cuando está más filante y acá vemos la imagen de cómo el espermatozoide puede ingresar y atravesar mucho más fácil ese moco. Pasado esos 9-16 días, el moco vuelve a ser un moco viscoso, donde otra vez al espermatozoide se le dificulta atravesar porque es como una telaraña que se forma, como una red que se forma a nivel del canal cervical, entonces el espermatozoide no puede ingresar. Aquí estamos viendo lo mismo, pero en una foto. Comparen cómo es el líquido, el moco cervical bien espeso, y cómo entre el día 9 y 16 se trata de un líquido mucho más aguado, mucho más filante y por supuesto esto es mucho más amigable para que el espermatozoide pueda transitar a través de este moco comparado con este tipo de moco. Una vez que el espermatozoide ya ingresó en el cuerpo del útero, una vez que ya está ahí adentro, va a realizar la segunda maduración, que en algunos libros esto se llama capacitación. Entonces, maduración secundaria o capacitación, punto importante, se desarrolla dentro de la cavidad del útero. O sea que el espermatozoide, para terminar de madurar, necesita del cuerpo de la mujer. Un espermatozoide en la mano recién eyaculado es un espermatozoide no fecundante. El espermatozoide madura gracias a que la mujer le enseña cómo madurar. Un espermatozoide sin un útero no es capaz de fecundar absolutamente nada. En condiciones naturales, ¿no? Por supuesto. Porque seguramente ustedes conocen que existen técnicas de fecundación y fertilización in vitro, donde esta capacitación que realiza el útero naturalmente la tenemos que hacer en el laboratorio. Pero bueno, en una en una fecundación totalmente natural, se necesita de un espermatozoide que haya pasado por el útero. ¿De qué se trata la capacitación o maduración secundaria? Bueno, el espermatozoide cuando llega a la cavidad del útero es un espermatozoide que ya se mueve porque tuvo una movilidad adquirida en donde, en el epidídimo, en el cuerpo del hombre. Pero que sea móvil no significa que esté capacitado para fecundar. Entonces, dentro de la cavidad uterina se produce esta capacitación. ¿Qué parte del útero hace que se capacite el espermatozoide? Bueno, lo que se denomina oviducto y fluidos. ¿Qué es el oviducto?
las trompas de falopio y el cuerpo uterino. Entonces, la trompa y el cuerpo uterino van a fabricar algunos elementos fluidos que van a bañar al espermatozoide. Cuando estos fluidos bañan al espermatozoide, hace que éste cambie la polaridad. La polaridad es algo que van a ir aprendiendo a lo largo de la cursada de la materia de fisiología. La mayor parte de las células de nuestro cuerpo tienen carga eléctrica y en general, las cargas eléctricas negativas están todas adentro y las cargas eléctricas positivas están afuera. Eso hace que esté polarizado la célula, o sea que de adentro tenga el polo negativo y que de afuera de la célula tenga el polo positivo. Bueno, estos fluidos hacen que esa polaridad cambie. No solamente estos fluidos cambian la polaridad, sino que lo que hacen es ir a la membrana plasmática del espermatozoide y lo que hacen es sacarle el colesterol. Le sacan ese colesterol y ¿qué hacen? Le ponen albúmina, o sea, le cambian una grasa en la membrana plasmática por una proteína, o sea, lo hacen más liviano, lo adelgazan al espermatozoide. No solamente eso, sino que también le voy a cambiar algunas proteínas que estén en la membrana plasmática. Entonces, ¿de qué se trata la capacitación? De alivianar al espermatozoide, de sacarle grasas de la membrana plasmática, cambiarlas por proteínas y esas proteínas que ya tiene, cambiarlas en sí también por proteínas más livianas. Todo esto, ¿para qué? Para que el espermatozoide tenga una hiperactivación. ¿Qué es esto de la hiperactivación? Que el espermatozoide se mueva más rápido. ¿Recuerdan cuando habíamos dicho que en el epidídimo adquiere la potencialidad de movimiento? Bueno, se empieza a mover. Pero una vez que llega dentro del útero, el útero le realiza estos cambios. ¿Para qué? Para que el espermatozoide empiece a correr. Hasta ahora el espermatozoide caminaba, ahora lo hago correr. Lo hiperactivo, hago que la cola empiece a tener movimientos flagelares mucho más rápido. Pero, cuidado, esta capacitación no es ilimitada, sino que el espermatozoide se capacita y esa hiperactivación le dura más o menos 7 horas. En algunos libros van a leer que dice 8, pero bueno, entre 7 y 8 horas es que le dura esta activación de la cola. Durante 7 u 8 horas el espermatozoide va a poder correr. Pasada esas horas posterior a la capacitación, el espermatozoide pierde esta hiperactividad y vuelve a ser un espermatozoide no fecundante. Entonces la capacitación o maduración secundaria lo que hace es darle esta hiperactivación al espermatozoide para ahora sí tratarse de una gameta extremadamente madura y diferenciada con capacidad de introducirse adentro del ovocito. Bien, entonces, esta capacitación o maduración secundaria permitió que el espermatozoide termine su recorrido. Recordemos que el espermatozoide ingresó a la vagina, atravesó el cuello del útero y quedó dentro de la cavidad uterina. Ahora, gracias a esta hiperactivación, rápidamente el espermatozoide ingresa a una de las trompas. Y ustedes me preguntarán, ¿a cuál de las dos trompas? ¿Cómo sabe el espermatozoide dónde está el ovocito? A través de la quimiotaxis. Si recuerdan la clase de inicio o conceptos básicos de la embriología, habíamos hablado de que algunas células pueden fabricar alguna molécula y esa molécula es como una feromona que atrae a otra célula. Bueno, el ovocito aquí fabricó feromonas, la trompa de falopio fabricó distintos fluidos que hacen que el espermatozoide vaya hacia la trompa donde se encuentra el ovocito esperándolo. Entonces el espermatozoide ingresa en esa trompa y rápidamente llega a la ampolla de la trompa. ¿Para qué? Para en ese lugar encontrarse con el ovocito que lo está esperando. Una vez que ya vimos todos los procesos que hacen a la fertilización, es que vamos a pasar a los correspondientes de la fecundación. O sea, vamos a ver ahora cómo es la interacción que empieza a haber entre el espermatozoide y el ovocito. Bien, lo primero que tenemos que recordar es que esa interacción espermatozoide-ovocito se va a dar en esta región que habíamos denominado ampolla de la trompa de falopio. Es en este lugar donde el ovocito, el cual está detenido en la segunda metafase y está rodeado por la zona pelúcida y la corona radiada, es en este punto, en este lugar donde va a entrar en contacto con los espermatozoides.
Siguiendo con los distintos pasos del proceso, vamos al paso número 8, que es el de la penetración de la corona radiada o radiante. Aquí estamos viendo un dibujo donde vemos al ovocito detenido en la segunda metafase, vemos a la zona pelúcida y por fuera de la zona pelúcida vemos ese conglomerado de células que habíamos llamado corona radiante o corona radiada. Tenemos que ver entonces cómo el espermatozoide inicialmente logra deshacerse de esta corona radiada o radiante para luego tomar contacto con la zona pelúcida. La manera de atravesar esta corona radiada es a través de dos mecanismos. Por un lado, un mecanismo o una acción, mejor dicho, mecánica. La fuerza del espermatozoide cuando contacta con las células de la corona radiada hace que la cabeza empuje y por una cuestión de acción mecánica vaya separando las células. Ese empuje viene dado por la hiperactivación del espermatozoide que había ocurrido en el cuerpo del útero, que si recordamos eso era la capacitación. Esa capacitación hacía que se hiperactive, hacía que sus movimientos sean más amplios, más agresivos y más rápidos. Ese incremento en la movilidad le permite al espermatozoide que cuando su cabeza choca con las células de la corona radiante, la propia cabeza empieza a empujar a las células entre sí, ¿sí? Y las vaya separando. Otro mecanismo que tiene para deshacerse de la corona radiada es a través de enzimas. Hay distintas enzimas, por ejemplo la hialuronidasa, que se encuentran dentro del acrosoma y aquí se empiezan a liberar. Esta hialuronidasa lo que hace es romper las uniones que hay entre las células de la corona radiante. Entonces, una vez que rompo las uniones que hay entre las células, eso sumado a la presión que ejerce la cabeza, estas células se empiezan a separar una de la otra y permiten que el espermatozoide atraviese esta capa de células de la corona radiante o radiada. Vamos ahora al próximo paso, que es la penetración de la zona pelúcida. En este caso, ahora el espermatozoide toma contacto ¿con quién? Con la zona pelúcida. Al tomar contacto con la zona pelúcida, hay distintos mecanismos de acción por el cual el espermatozoide logra atravesar esa capa proteica. Las acciones son a través de unas enzimas que se llaman esterasas, neuraminidasas, pero principalmente por las enzimas denominadas acrosinas, que son las que se encuentran dentro del acrosoma. Bien, veamos ahora esta imagen que nos va a graficar y nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo es el tema de la penetración de la zona pelúcida. Esta imagen esquematiza lo siguiente. Lo que vemos aquí en rosado está representando al citoplasma del ovocito, que obviamente es la periferia, y ahí estamos viendo las vesículas que se ubicaban en la región de la submembrana o vesículas corticales que habíamos visto cuando vimos el tema de gametas, que adentro tenían enzimas. Por fuera, rodeando al ovocito, ¿quién va a estar? Va a estar la zona pelúcida. Si recordamos también de la clase de gametas, vamos a repasar que en la zona pelúcida había una cierta cantidad de proteínas que las denominábamos ZP. Esas ZP venían de las siglas de zona pelúcida. Y había diferentes tipos de proteínas ZP, que las más importantes que teníamos que recordar eran la ZP1, ZP2 y ZP3. En este caso se están organizando de esta manera. La ZP1 es la proteína que toma contacto estrecho con el ovocito. La ZP2 queda en el medio uniendo a la ZP1 con la ZP3. La ZP3 es una proteína que tiene una porción que lo que hace es anclarse o reconocer a la cabeza del espermatozoide. Entonces, lo primero que ocurre es un evento muy importante que se denomina reconocimiento de especie. ¿Qué es esto? La proteína ZP3, al tener esta porción receptora, lo que hace es tomar por la cabeza a los espermatozoides y reconocer que estos espermatozoides sean humanos. Esto permite ¿qué cosa? Que la fecundación sea intraespecie. Si bien en el ser humano es poco probable
que al ovocito llegue un espermatozoide que sea de otra especie, en la naturaleza hay muchos ejemplos donde distintos animales pueden llegar a tener una fecundación entre especies diferentes. En el caso del humano eso no debe ser, no se logra, gracias a que esta ZP3 lo que hace es reconocer que este sea humano. En caso de que no sea un espermatozoide humano, es descartado. Por tanto, la ZP3, volvemos a repetir, es quien selecciona al espermatozoide y lo primero que hace es reconocer que este sea un espermatozoide humano, que sea un espermatozoide de la misma especie. Una vez que el espermatozoide fue reconocido y seleccionado, la enzima o proteína ZP2 es la que estimula lo que se conoce como la reacción acrosómica. ¿Y en qué consta la reacción acrosómica? Bueno, si recordamos, el espermatozoide en su cabeza iba a tener al núcleo y al acrosoma. La ZP2 estimula a que este acrosoma libere sus enzimas, que son las acrosinas, y esas acrosinas lo que hacen es romper la zona pelúcida. O sea que labran un canal, dejan un pequeño orificio en la zona pelúcida. ¿Para qué? Para que el espermatozoide pueda atravesarla. Entonces esta reacción acrosómica, estimulada por la proteína ZP2, hace que las enzimas del acrosoma se liberen y al liberarse estas acrosinas rompen la zona pelúcida. Aquí en esta imagen estamos viendo cómo es que las enzimas salen del acrosoma. La proteína ZP2 lo que hace es o estimula a que la membrana plasmática de la cabeza del espermatozoide se fusione con la capa más externa de la envoltura del acrosoma. Al hacer esa fusión ocurre lo que vemos en la imagen del medio. Acá vimos cómo la membrana plasmática se fusiona con la membrana externa del acrosoma. De esta manera se forman unos pequeños poros por los cuales salen las enzimas acrosinas para luego toda esta estructura que quedó de manera discontinua directamente desaparezca. Entonces ahora la envoltura más externa del espermatozoide pasa a ser la capa interna del acrosoma. Bien, entonces, una vez que la ZP3 ya reconoció al espermatozoide, la ZP2 estimuló a que se haga la reacción acrosómica, se labró el canal por la zona pelúcida, aquí vemos cómo el espermatozoide logró atravesar la zona pelúcida y ahora tomó pleno contacto con la membrana plasmática del citoplasma. En este punto es donde las gametas han tomado contacto pleno. Es aquí donde el espermatozoide toma contacto con el ovocito. En ese punto lo que ocurre es el próximo paso, que es el paso número 10, que es la fusión de las membranas celulares. Una vez que el espermatozoide toma contacto con el ovocito, la membrana plasmática del espermatozoide se fusiona con la membrana plasmática del ovocito. ¿Para qué? Para que de esta manera los elementos espermáticos puedan ingresar. Aquí en esta imagen vemos cómo está ingresando la cabeza del espermatozoide con el núcleo, los centríolos y la vaina mitocondrial. De todo esto que entra, el ovocito se encarga de eliminar absolutamente todo menos la cabeza del espermatozoide con el núcleo. O sea, lo único que va a ingresar y va a sobrevivir dentro del ovocito es el núcleo espermático. Todo lo otro va a ser eliminado por el ovocito. De manera simultánea, cuando la membrana plasmática del espermatozoide se empieza a fusionar con la membrana plasmática del ovocito, es que esto estimula a que se reactive y se finalice la segunda meiosis. Si recordamos, el ovocito estaba detenido en la metafase 2. El hecho de contactar
el espermatozoide con el ovocito hace que esta meiosis finalice y al finalizarse, ¿qué ocurre? Ocurre que se forma el segundo cuerpo polar, llevándose el ADN duplicado de más, y entonces se va a formar un pronúcleo de la mujer y adentro va a estar el espermatozoide con su núcleo que ahora en más vamos a llamarlo pronúcleo masculino. Entonces ahora me queda una estructura conformada por el ovocito con su pronúcleo, que va a tener 23 cromosomas simples. El pronúcleo del varón, que también va a tener 23 cromosomas simples. Voy a seguir teniendo la envoltura de la zona pelúcida y por fuera, que aquí no está dibujada, va a estar la corona radiada o radiante. Ahora bien, ¿cómo puede hacer el ovocito para impedir que ingrese un nuevo espermatozoide? Porque recordemos que solo un espermatozoide es el que fecunda a un ovocito. En caso de que ingrese más de un espermatozoide, eso es patológico y puede ocasionar enfermedades que se llaman enfermedades gestacionales del trofoblasto, que los ejemplos son la mola hidatiforme o el coliocarcinoma, que para decirlo de una manera más simple son tumores de la futura placenta. Entonces, el ovocito tiene que asegurarse que solo un espermatozoide ingrese. Bien, entonces, ¿cómo hace el ovocito para que no haya una poliespermia, para que no haya un ingreso masivo de otros espermatozoides? Lo hace a través de algo que se denomina la reacción cortical o reacción de zona. ¿En qué consiste eso? Bueno, si recordamos, en este dibujo aquí vamos a tener el citoplasma del ovocito y en la periferia iban a estar las vesículas corticales que tenían enzimas. Esas vesículas corticales que tenían enzima realizan exocitosis una vez que el espermatozoide toma contacto con el ovocito. Entonces, cuando el espermatozoide contactó con el ovocito, estimula que estas vesículas exocitaran sus enzimas y esas enzimas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a despegar de a poco a la zona pelúcida y no solamente la despegan, sino que desordenan o desarman la unión entre las proteínas ZP. Al desarmar estas uniones de estas proteínas, estas ZP dejan de ser funcionales. Al dejar de ser funcionales, la ZP3 ya no puede más seleccionar y fijar un espermatozoide y la ZP2 tampoco puede estimular la reacción acrosómica. De esa manera, ningún otro espermatozoide puede ingresar ahora al ovocito, lo que representa en sí el mecanismo denominado bloqueo de la poliespermia, o sea, bloqueo que ingresen muchos espermatozoides. Entonces, resumiendo, reacción cortical o de zona, el espermatozoide toma contacto con el ovocito, se exocitan las vesículas corticales ovocitarias y esto desarma a la zona pelúcida. Que la desarme no quiere decir que la haga desaparecer, porque ya les voy adelantando que la zona pelúcida va a acompañar al ovocito y al embrión hasta el momento de la implantación. O sea que de aquí van a pasar 7 o 5 días más y todavía voy a tener zona pelúcida. Desordenada, pero voy a tener zona pelúcida al fin. Este esquema lo que hace es resumirnos un poco todo lo que estuvimos hablando recién respecto a la fecundación. Una vez que el espermatozoide se acerca al ovocito ovocitado junto con la zona pelúcida de la corona radiante, lo primero que debe hacer es atravesar la corona radiada o radiante. Recordemos que para atravesarla utilizaba enzimas denominadas hialuronidasas, que eso rompía las uniones entre las células de la corona radiante y eso, sumado a que el espermatozoide estaba hipermóvil y con mucha fuerza, la cabeza del espermatozoide logra deshacerse o correr del camino a las células de la corona radiada o radiante. Eso le permite al espermatozoide ahora contactar con esa capa gelatinosa que denominábamos zona pelúcida. En esa zona pelúcida, la proteína ZP3 lo reconoce que sea humano y lo selecciona para ser el espermatozoide fecundante. Entonces, recordemos que quien selecciona el espermatozoide, en definitiva, es el ovocito. Una vez que la ZP3 lo reconoce,
la ZP2 estimula a que el espermatozoide libere sus enzimas del acrosoma y pueda entonces el espermatozoide romper un fragmento de la zona pelúcida y hacer un pequeño canal para acercarse el espermatozoide y contactar con con la membrana plasmática del ovocito. Una vez que se fusionaron las membranas plasmáticas del espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito, aquí ocurren dos cosas. Una es que el ovocito se reactiva en cuanto a finalizar su meiosis, estaba detenido en metafase 2 y finaliza esa metafase. Y lo otro que estimula es lo denominado a la exocitosis de las vesículas o gránulos corticales. Esta exocitosis lo que hace es liberar las enzimas que tenían esas vesículas para desorganizar la zona pelúcida, y al desorganizarla lo que hago es impedir que ingresen nuevos espermatozoides. Y lo último que ocurre es la entrada del núcleo del espermatozoide al citoplasma del ovocito, y así queda conformado el pronúcleo del varón y el pronúcleo de la mujer. El próximo paso, que es el paso 13, es la formación de los pronúcleos, que es lo que estuvimos hablando recién. Si bien todo se da en simultáneo, nosotros lo vamos listando de manera diferente. Aquí vemos una estructura mucho más formada, donde vemos al citoplasma ovocitario, y que dentro de este citoplasma ovocitario voy a contar con el pronúcleo de la mujer, constituido por 23 cromosomas simples, y el pronúcleo del varón, constituido también por 23 cromosomas simples. Y acá vemos que la cola del espermatozoide está en degeneración. En algunos textos ustedes van a leer que el ovocito solo deja ingresar al núcleo del espermatozoide, y en otros libros van a leer que deja ingresar la totalidad de los componentes espermáticos para luego eliminarlos. Realmente la bibliografía no se pone de acuerdo, pero lo que sí todos coinciden es que lo único que queda y lo único importante es el ingreso y permanencia del pronúcleo del espermatozoide. A su vez, por fuera va a estar la zona pelúcida, que recordemos esa zona pelúcida va a acompañar al ahora embrión hasta el quinto o séptimo día de la gestación, y están los dos cuerpos polares, que estos dos cuerpos polares después entran en atresia, mueren y desaparecen. El último paso de la fecundación son los pasos de singamia y anfimixis. ¿Qué significa esto? El proceso de singamia es el proceso de acercamiento de los pronúcleos. El pronúcleo de la mujer y el pronúcleo del varón se acercan para empezar a fusionarse. Acá vemos una imagen microscópica de este evento. Todo esto es el citoplasma ovocitario, y aquí estamos viendo cómo el pronúcleo de la mujer y el pronúcleo del varón se están acercando. Entonces el acercamiento de ambos pronúcleos se denomina singamia. Una vez que estos pronúcleos se acercaron, lo que hacen es fusionarse, y apenas se fusionan estos dos pronúcleos y forman un núcleo único, esta célula inicialmente comienza a realizar una mitosis, donde acá está graficada una mitosis detenida en metafase. No se detiene, pero está únicamente graficada en esa fase. Entonces apenas se unen los pronúcleos, proceso se denomina anfimixis, en el cual se mezclan los cromosomas, inmediatamente comienzan a realizarse las mitosis para que el embrión ahora aumente su cantidad de células. Aquí estamos viendo entonces una imagen donde se ve esta estructura única, donde encuentro al cigoto, huevo, óvulo o embrión, rodeado por la zona pelúcida y el cuerpo polar que está entrando en atresia. Entonces, esta estructura, que es el cigoto, es lo que denominamos ahora embrión. El embrión, en su estado más involutivo o en su estado inicial, está compuesto por una única célula que llamo cigoto, huevo, o lo puedo también llamar óvulo.
¿Cuáles son los resultados entonces de la fecundación? Los resultados de la fecundación inicialmente son dos. Uno es la restauración de la diploidía. Si yo junto los 23 cromosomas que estaban viniendo con el espermatozoide más los 23 cromosomas que estaban en el ovocito, ahora voy a tener una célula con 46 cromosomas, o sea, una célula 2N o célula diploide. Otra cosa importante que está ocurriendo es la determinación cromosómica del sexo. Según qué cromosoma sexual haya estado en el espermatozoide fecundante, puede ser que este cigoto tenga ahora un cromosoma X y otro cromosoma X, lo que dará resultado un cigoto de sexo mujer, o puede ser que el espermatozoide que ingresa tenga un cromosoma Y y entonces ahora el cigoto tenga cromosomas sexuales que sean XY, lo que va a determinar un sexo del cigoto de tipo varón. Por tanto, resultados de la fecundación, resultados inminentes e inmediatos son dos: restauración de la diploidía y determinación cromosómica del sexo. Vamos a hablar ahora de dos temas referentes a cuestiones aplicativas de los que estuvimos viendo recién. Uno de los conceptos es el denominado ADN de Eva. ¿Qué es esto? Si recordamos los conceptos que estuvimos viendo, hemos dicho que lo único que ingresa al ovocito respecto del espermatozoide es su núcleo. Por tanto, lo único que aporta un espermatozoide para su embrión, para su hijo, es únicamente que 23 cromosomas. Todo el resto de las organelas vienen dados por el ovocito, que también recordemos que a lo largo de la ovogénesis se producían cuerpos polares. ¿Por qué? Porque esos cuerpos polares sacrificaban su citoplasma y todas sus organelas para dárselo a un único ovocito, que ese ovocito iba a tener toda la masa celular, iba a tener toda la potencialidad para dar lugar al futuro embrión. Es así que el embrión apenas se forma, o sea, cuando está en estadio de cigoto, va a estar compuesto en su 99% por estructuras que vinieron de la madre. Lo único que tiene el padre son 23 cromosomas. Todo el resto es estructura materna. Por tanto, las mitocondrias que cada uno de nosotros ha heredado, las ha heredado del ovocito de la madre. Y si recordamos de la clase de célula, dentro de las mitocondrias había ADN. Si recordamos un poquitito más, la mitocondria tenía dos estructuras, ¿sí? Tenía una estructura más central denominada matriz, y dentro de esa matriz iba a haber un ADN que era un ADN circular, diferente al ADN lineal del núcleo, pero ADN al fin. Es así entonces que el ADN que cada uno de nosotros posee es exclusivamente heredado de la madre. Y el ADN de las mitocondrias que tenemos nosotros, entonces, es el ADN que nuestra madre heredó de nuestra abuela materna, y que a su vez nuestra abuela materna heredó de su madre, que heredó de su madre, que heredó de su madre, que heredó de su madre, y así, si vamos arriba en la línea familiar, indefectiblemente, el ADN mitocondrial que cada uno de nosotros tenemos, lo hemos heredado de la primera mujer humana que ha existido. Es por eso que a nivel de la medicina y con un término un tanto romántico, se dice que el ADN mitocondrial es el ADN de Eva, considerando a Eva como la primera mujer en cuanto a la religión católica. Pero es por eso que se le puso ADN de Eva. El ADN que tenemos en las mitocondrias es el ADN de la primera mujer que ha existido a lo largo de la historia evolutiva. Es importante saber esto porque existen varias patologías que vienen asociadas a este ADN mitocondrial. Existen varias maneras, varias técnicas moleculares que nos permiten deshacernos de esas patologías, pero bueno, recordemos que cuando hay una patología del ADN mitocondrial, importa si esa patología la tiene la madre de un futuro embrión.
Si esa patología la tiene un hombre, no hay ningún tipo de problema porque el hombre no va a aportar ninguna mitocondria al nuevo embrión, sí la va a aportar la madre. Otra aplicación que vamos a nombrar es respecto del síndrome de Down. El síndrome de Down es una patología genética en la cual hay 3 cromosomas del número 21. Los cromosomas en el cuerpo humano y en realidad en todos los organismos vivos se enumeran, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y demás. Bueno, en el síndrome de Down, el cromosoma número 21 tiene un juego extra. Todos nosotros sabemos que cuando somos organismos diploides tenemos 2 cromosomas de cada número. En este caso hay 3 cromosomas del número 21. En general lo que ocurre es lo siguiente. En el proceso de fecundación el espermatozoide llega con 23 cromosomas simples y el ovocito va a tener 22 cromosomas simples y un cromosoma lo va a tener duplicado, que va a ser el cromosoma número 21. Entonces, en general, el síndrome de Down se origina porque el ovocito, en vez de tener 23 cromosomas, va a tener 24 cromosomas. Por tanto, cuando se produce la fecundación y se unen 23 cromosomas paternos más 24 cromosomas maternos, obtengo un ser con 47 cromosomas gracias a que hay una trisomía del 21, o sea que hay 3 cromosomas 21 en vez de haber 2. En general ocurre de esta manera, ocurre de que cuando se produce la meiosis en el ovocito es una meiosis defectuosa y erróneamente no se separan los cromosomas 21. No es la única etiología del síndrome de Down, sí es la más común. Por eso es que cuanto más viejo es el ovocito, o sea, cuanto más edad tiene la madre, más chances o más riesgo, mejor dicho, de que se produzca un síndrome de Down hay. Desde el punto de vista técnico, existe algo que se llama la translucencia nucal, que no se trata nada más y nada menos que una ecografía. Se realiza en la semana 12 de la gestación y lo que se hace es, se mira el espacio que hay detrás en la nuca del embrión en gestación, se correlaciona con la grasa que hay en esa región y también lo que se hace es, se mide el ángulo del hueso nasal y se asocian otros factores como la concentración de una proteína muy específica que está en la sangre. Todos esos valores se conjugan en una cuenta y en relación al número que da esa cuenta uno puede decir, bueno, hay tanta chance, tanta posibilidad, tanto riesgo de que este embrión en gestación sea un embrión con síndrome de Down o no. En general, la clínica de los niños con síndrome de Down se basan en que la mayoría tiene hernia umbilical, poseen patologías cardiológicas congénitas, poseen un retraso del crecimiento, una discapacidad cognitiva, una hiperlaxitud ligamentosa, una diástasis de los rectos del abdomen y suelen tener el puente nasal más amplio. Tal vez este último punto sería el rasgo más distintivo de este síndrome. Pero bueno, entonces el síndrome de Down es un síndrome genético que viene dado por una afección ¿en dónde? En la meiosis a lo largo de la vida del ovocito de una mujer. En la mayoría de los casos. Hay otras etiologías del síndrome de Down, pero como les dije, esta es la más frecuente. Es así que bueno, hemos llegado al final de esta clase de fertilización y fecundación. Lo importante que deben recordar es que la fertilización es un proceso diferente del de fecundación, es un paso previo y que en cada evento, en cada circunstancia de fertilización y fecundación hay pasos distintivos de cada uno de ellos que nosotros lo hemos sistematizado en 14 pasos. En algunos libros los pueden encontrar de otra manera, pero lo importante es que ustedes sepan cronológicamente cuáles son los eventos que se van a ir sucediendo para que se pueda producir
un embrión para que se pueda dar lugar a un cigoto desde la creación de un ovocito y un espermatozoide. Entonces tienen que recordar cómo se produce la fertilización, cómo puedo hacer para que esas dos gametas maduren y se encuentren y cómo pueden hacer una vez que se encuentran para unirse.